El futuro es hoy. Pues muy buenas noches, qué gusto saludarles este martes 11 de abril del año 2023. Realmente nos da muchísimo gusto volvernos a encontrar esta noche. Y bueno, pues retomando nuestras noches de la medicina nuclear y la imagen molecular, como siempre es muy grato recibirlos. Tuvimos unos breves espacios de ausencia, pero con el gusto enorme de volver a estar con ustedes, que nos pregunten, que consulten al doctor, pero que desde luego siempre sientan que estamos aquí muy pendientes de ustedes. Hay momentos en los que tenemos que hacer unos espacios, pero bueno, nada importante y hemos vuelto a retomar esta gran barra de la medicina educativa. Así es que bienvenidos todos, muy buenas noches. Yo soy Guadalupe Mayorga y pues antes de darle la bienvenida al doctor médico, llegamos a la emisión número 99. Estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México. Nuevamente, las noches de la medicina. ¿Cómo está? Hola Lupita, ¿qué tal? Muy bien, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todos nuestros amables amigos, nuestros escuchas que pues nos han acompañado durante estas 99 emisiones. Como bien lo dices, a veces hay que hacer algunas modificaciones, algunas pausas para pues empezar a proyectar lo que viene a futuro. Y de verdad que estas ausencias, que les pedimos una disculpa a nuestros amables escuchas, pues estas ausencias no son en vano. De verdad que hemos estado planeando, hemos estado pensando muchas cosas en cómo seguir llegando todos los días a sus oídos, a sus dispositivos, a sus casas, llevando estos mensajes acerca de, bueno, primeramente la medicina nuclear y la imagen molecular, y cómo es que su práctica clínica adecuada, correcta, se inserta en las mejores prácticas de la medicina moderna. Eso es algo que, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, estimada audiencia, pues toma tiempo, es algo que tenemos que hacer de manera muy pensada para que siempre lo que nosotros les digamos, pues, sea confiable, sea veraz, y siempre tratar de traerles buenas noticias o al menos motivos para tener una esperanza en que se acercan mejores cosas con respecto al cuidado de la salud humana, Lupita. Y es por eso que a mí también, como a ti, me da mucho gusto retomar estos espacios para estar nuevamente con nuestra amable audiencia. Créanos que se vienen cosas, aún hay más, como dijera el clásico, se vienen cosas mejores, y pues aquí estamos con todo gusto, vamos a estarnos acercando a ustedes periódicamente en el transcurso del año, y como bien lo dices, ya nos acercamos casi a nuestra emisión número 100, es un número pues como siempre pues simbólico, es algo que siempre se festeja, y pues ya estamos cada vez más cerca de conseguirlos. Así que muchas gracias por seguirnos acompañando, por seguirnos escuchando. Como bien lo dijo Lupita, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ahorita lluviosa Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos sintonicen en todos los lugares en donde hay una conexión de internet y se hable el idioma español. Ahí estaremos llevando pues estos mensajes, Lupita. Así es, doctor. Pues esto es la barra de la medicina educativa y comenzamos. Bienvenidos a su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y para nosotros es muy importante hoy platicar de este gran tema que hoy efectivamente se conmemora el Día Internacional del Parkinson. Y hoy para el doctor Díaz Meneses es muy importante platicar, como cada martes lo hacía, la importancia de la medicina nuclear en un diagnóstico oportuno, y la excepción no es el Parkinson. Así es de que preparen sus preguntas, preparen todas sus dudas, porque ya saben que aquí el doctor siempre está muy dispuesta a contestar de tú a tú estas grandes preguntas y dudas, pero lo más importante es toda la orientación que él nos hace a lo largo de todo el programa. Recuerden que a él lo pueden consultar de manera directa en su consultorio en el Hospital Ángeles Acoxpa. Nuestras redes sociales están ahorita pasando en vivo. Estamos completamente en vivo en Twitter y Facebook.
Así es de que ahí nos pueden también visualizar. Y el WhatsApp es 5510640164. Recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran, el doctor Díaz Meneses los puede orientar en cualquier parte del país. Esto es muy importante, no necesariamente tienen que desplazarse hasta la Ciudad de México. Y bueno, pues ya saben que para nosotros es un gusto enorme dar a conocer quién es el profesional que nos acompaña el día de hoy. Así es de que permítanme un segundito. Y bueno, pues él es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 13 años en la práctica clínica. Su profesionalismo y entrega lo han llevado a representar a la medicina nuclear en México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel, un compromiso totalmente personal y amplio del doctor, que esto le ha permitido formar estas grandes generaciones para el futuro. Y desde luego no podía faltar un Rotario comprometido, importante, y desde luego yo creo que este compromiso social es algo que el doctor siempre cargará bajo el brazo y que antes de ser médico pues es un gran ser humano. Y hoy conmemoramos el Día Internacional del Parkinson, 11 de abril. Y bueno, les recordamos el tema del día de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en el diagnóstico del Parkinson. Y entramos un poquito en editorial, doctor. El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Ocurre cuando las neuronas no producen suficiente dopamina, una sustancia muy importante para el funcionamiento del cerebro. Y bueno, pues gracias a nuestra Casa Promoesterio por todas las facilidades. Gracias, Celia González, nuestra productora en cabina. Y bueno, pues ya comentamos, cualquier estudio que ustedes necesiten, estamos a la orden para que el doctor Díaz Meneses los oriente en cualquier parte del país, pueden realizarse medicina nuclear. Y bueno, doctor, entrando en materia, que nos haga favor de empezar con las preguntas, ¿por qué es importante el Parkinson? Ahora sí, Lupita, vamos a lo que más nos gusta, explicar este tipo de cuestiones. Mira, el Parkinson es importante porque es una enfermedad que viene al alza en cuanto a su incidencia y a su prevalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez va a haber más personas que van a ser diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson y cada vez va a haber más personas que viven con la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto es algo muy importante porque pues esto supone una necesidad pues igual de imperiosa para que nosotros podamos empezar a poner manos a la obra y como sociedad y como humanidad empezar a buscar la manera en que vamos a dar batalla y que vamos a derrotar a pues este flagelo de la humanidad. Ya en el pasado lo hemos hecho, Lupita, acuérdate antes de los antibióticos, pues una causa muy importante de dolor o de muertes, pues eran las infecciones, ¿no? Y pues pusimos manos a la obra y pues ya se logró mejorar mucho la parte de las infecciones. Con el cáncer sucedió lo mismo, Lupita, no sé si ustedes sepan, por allá de los años 60, pues también hubo, así como se decidió por parte del gobierno estadounidense que se iba a llegar a la luna antes de que terminara la década, pues también es importante que sepan nuestra amable audiencia que llegó un momento en donde se tomó la decisión gubernamental, la decisión de la sociedad civil, pues de acabar con el cáncer, una cruzada contra el cáncer. Y es por eso que esta enfermedad ha tenido mucha visibilidad, ha tenido mucha investigación, mucho desarrollo, porque muchas fuerzas a manera de sinergia se conjuntaron para darle batalla a este flagelo de la humanidad. Ha habido grandes avances, por supuesto, ha habido progresos y poco a poco, Lupita, se ha ido arrinconando a esta enfermedad. Todavía hay mucho por hacer, por supuesto.
Otro ejemplo es cuando se decidió hacer algo por la enfermedad también infecciosa, pero en este caso de tipo viral, como es el VIH, en donde se decidió que se tenía que poner el esfuerzo de la ciencia y la tecnología médica, pues para mejorar la vida de las personas, para encontrar una manera de primero detener, quizá después curar, quizá después revertir. Y ha habido muy grandes avances. Lo notorio con este caso de enfermedad de VIH es que se hizo relativamente rápido, Lupita. Recordemos que esto inició en los años 90 y al día de hoy pues ha habido progresos espectaculares, ¿no? Entonces, esto que les acabo de decir pues nos lleva a suponer, no con poca entusiasmo, no con poca razón, que en estos momentos nosotros estamos en una etapa importante en donde estamos pasando en esa transición de ser meramente pues pasivos observadores a ser ya más participativos como sociedad, como humanidad, en tratar de encontrar una manera de que el Parkinson ya no le produzca tanto dolor a la humanidad, a las personas. ¿Por qué? Ya les dije, pues hay muchas personas que se van a enfermar de Parkinson. Un factor de riesgo importante pues es la edad. Simplemente por el hecho de envejecer, al no tener ya los mismos sistemas de reparación tan bien afinados, tan bien preparados, para darle, pues, por decirlo así, un mantenimiento adecuado a los procesos bioquímicos moleculares que suceden en nuestro cerebro, pues eso hace que simplemente por la edad, la probabilidad de tener enfermedad de Parkinson se incremente. Y pues como ya lo hemos dicho en otras emisiones, Lupita, pues la tendencia es que los seres humanos cada vez vamos a vivir más. Y también, yo lo he dicho más de una vez, no se trata solamente de vivir más, se trata de vivir bien, se trata de vivir mejor. Entonces, pues esto es algo por uno de los motivos por los cuales nos ocupa y nos preocupa. Segundo, es la segunda causa de neurodegeneración, es la segunda enfermedad neurodegenerativa. Ya más o menos lo dijiste en el contexto, la definición de neurodegeneración, Lupita, que es una enfermedad en donde se mueren neuronas, enfermedades de inicio insidioso, pero algo muy importante, Lupita, que es progresivo. Es decir, que va avanzando poco a poco, poco a poco. Muy importante entender esto porque finalmente no es lo mismo que una enfermedad progrese rápidamente a que una enfermedad progrese lentamente. De tal manera que, como te decía, va a haber muchas personas que se van a ver en la necesidad de tener una consulta o de tener atención médica debido a procesos neurodegenerativos, debido a la enfermedad de Parkinson, como te dije, es la segunda enfermedad más frecuente, más común entre las enfermedades que provocan neurodegeneración. Tercero, ¿por qué es importante el Parkinson? Porque a pesar de que ahorita, Lupita, como lo hemos dicho más de una vez, no se cura, es una enfermedad bastante tratable, de verdad. O sea, de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, el Parkinson es una enfermedad que con el tratamiento médico sí hace que los pacientes tengan una razonablemente buena calidad de vida. El tratamiento con dopamina y medicamentos asociados, más las nuevas terapias que se han ido añadiendo al arsenal terapéutico, hacen que esta enfermedad sea bastante tratable. Siempre y cuando, Lupita, aquí viene algo importante, el tratamiento sea adecuado. Hay muchos pacientes que se tratan como enfermedad de Parkinson cuando en realidad lo que tienen es una enfermedad que se parece a la enfermedad de Parkinson, pero que no tiene una base biológica, molecular, bioquímica, fisiológica igual. De tal manera que un punto muy importante a tener en cuenta es que para que nosotros podamos empezar a mejorar cómo es que la gente que tiene enfermedad de Parkinson puede mejorar pues su coexistencia con la enfermedad, y algo con lo que ya podemos empezar es mejorar con los diagnósticos, Lupita. Eso es muy importante. Un axioma de la medicina, no de la medicina nuclear, no de la neurología, un axioma de la medicina es que para dar un tratamiento correcto, debes de tener un diagnóstico correcto.
Por eso el diagnóstico es extremadamente importante, porque ha sucedido, y esto, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson se conoce bastante bien, la enfermedad de Alzheimer, ha sucedido que los tratamientos no son los adecuados y pues el beneficio que los pacientes puedan tener de estas terapias pues se ve disminuido debido a un tratamiento que no era del todo adecuado. Y eso pues se entiende, Lupita, porque finalmente antes no se tenían todas las herramientas disponibles para hacer un diagnóstico en etapas tempranas. La enfermedad de Parkinson, y nuevamente regresando un poquito al editorial y al motivo de la emisión, la enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez allá en el siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, los 1800, por James Parkinson. Y James Parkinson, y precisamente él nació un día como hoy, un 11 de abril, y precisamente por eso se ha decidido que el día de hoy, 11 de abril, se conmemore, no se celebre, se conmemore el Día Mundial de la Concientización de Parkinson. Bueno, cuando Parkinson acuñó o describió la enfermedad que lleva su nombre, pues él evidentemente que ya no lo hizo en un paciente en etapa temprana, lo hizo en un paciente pues que ya tenía una enfermedad avanzada y que bueno, pues simplemente fue documentando cómo es que el paciente fue teniendo pues el avance progresivo de la enfermedad. Después, pues obviamente en ese entonces pues no se contaba ni siquiera con imagen médica, únicamente era pues la cuestión de la exploración y la evaluación clínica que hacen los expertos sobre el paciente. Y de hecho, Lupita, esto nos lleva pues a decir que hay más de 100 años de perfeccionamiento y refinamiento en las técnicas de exploración clínica. Es decir, lo que hacen los neurólogos, los expertos en trastornos del movimiento dentro de los consultorios. Pero para que se pueda sospechar la enfermedad de Parkinson, o antes, para que se sospechara la enfermedad de Parkinson, tenía que haber necesariamente síntomas motores. Ahora ha habido un cambio de paradigma y ya estamos hablando de que hay una enfermedad de Parkinson que sucede antes de que haya síntomas motores. Entonces, la historia de la enfermedad no ha sido una cuestión estática que igual como se describió allá en el siglo XIX, continúa hasta nuestros días. Obviamente que cada vez conocemos más, obviamente que cada vez vamos teniendo mejoría en la atención a los pacientes y algo también muy importante es pues el tratamiento médico, el tratamiento con dopamina que pues ha ayudado mucho a estos pacientes. Entonces, como te decía, si nosotros hacemos un recuento de lo que ha pasado desde desde que James Parkinson describió esta enfermedad, pues la verdad es que ha habido mucho avance, que ha habido mucho progreso y al día de hoy, pues se tiene ya un crisol tanto de avances en el diagnóstico como en el tratamiento que nos permiten enfilarnos hacia un cuidado de la salud de estos pacientes de manera más personalizada, de manera más temprana. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Pues como les dijimos, si nosotros entendemos que esta enfermedad está presente en las personas desde antes que tengan los problemas motores, quiere decir que todo ese tiempo que pasa antes de, pues la enfermedad ha hecho estragos en el cerebro, ha hecho estragos en el cuerpo. ¿Por qué no se nota hasta después de que pasa un tiempo crítico? Pues porque el cerebro compensa. Entonces, cuando ya se empiezan a notar los síntomas motores, es decir, el temblor, la rigidez o la lentitud de movimientos, quiere decir que ya hay un daño establecido y ya no es biológicamente, fisiopatológicamente una enfermedad temprana, sino que es una enfermedad, es como un iceberg que está emergiendo ya a la superficie. Entonces, ahora, Lupita, pues ya contamos mediante la medicina nuclear y la imagen molecular con métodos de medicina moderna muy sofisticada que nos permiten a nosotros hacer diagnósticos más tempranos. Obviamente que siempre se tiene que hacer en el binomio entre el médico clínico, el experto en trastornos del movimiento o el neurólogo
y el médico de imagen, idealmente el médico nuclear, que es quien sabe interpretar estas imágenes. Entonces, por eso es que debería de tomar nuestra atención la enfermedad de Parkinson, porque finalmente es algo que vamos a ver más frecuentemente, Lupita. Perdón. Una de las grandes dudas y preguntas que se las resumo en esto, mucha gente está preguntando si hay síntomas específicos, doctor, que nos pudiera compartir 2, 3 síntomas de los más esenciales cuando uno pueda empezar a tener alguna duda. ¿Existen síntomas como tal? Sí, Lupita, por supuesto. Mira, aquí hay que hacer esta precisión. Hace ratito hablé de un cambio de paradigma en cuanto al Parkinson. Y ahora el Parkinson se considera que tiene una etapa prodrómica, es decir, una etapa en donde la enfermedad pues ya está establecida, ya está en ciernes y está empezando a avanzar. Y tiene una etapa clínica. La etapa clínica, Lupita, la definen los síntomas motores, que ya comenté los síntomas cardinales, es decir, los más importantes, por decirlo de alguna manera, que son temblor, que son la rigidez en los movimientos. Todos estos son síntomas motores, temblor, rigidez en los movimientos y lentitud de los movimientos. Estos signos y síntomas se pueden presentar los tres juntos y se llama la tríada parkinsónica. Se puede presentar una combinación de dos de ellos o se puede presentar solamente uno de ellos. Generalmente cuando la enfermedad no ha sido modificada por medicamentos y la enfermedad tiene un curso clásico, por decirlo de alguna manera, en donde se presenta la tríada parkinsónica, temblor, rigidez y lentitud de movimientos, se pueden hacer diagnósticos clínicos muy elegantes. Un muy buen experto en trastornos del movimiento, que por cierto en México los hay muy buenos expertos en trastorno del movimiento, hacen diagnósticos muy finos, muy refinados clínicamente, es decir, con la exploración del paciente, sin requerir hacer un estudio de imagen adicional que le permita sustentar su diagnóstico, porque pues finalmente se está presentando con esos síntomas. Y generalmente esos síntomas que acabo de mencionar, Lupita, los síntomas motores, son síntomas que prenden las alarmas, porque evidentemente que primero impactan sobre la calidad de vida y segundo, son francamente anormales. Entonces, precisamente se ha dicho que la enfermedad de Parkinson clínica se define por la presencia de los síntomas motores porque generalmente es cuando los pacientes van a ver a un trastorno, a un experto en trastornos del movimiento o a un neurólogo. Pero aquí viene lo que estaban comentando, ¿no? Para fines prácticos, generalmente la gente, los pacientes buscan atención cuando tienen los síntomas motores. Se los repito nuevamente: temblor, rigidez y movimientos lentos, que se pueden presentar aislados o en combinaciones. Entonces, si ustedes tienen esas cosas, no esperen más, vayan a ver a un experto en trastornos del movimiento o al menos a un neurólogo, es muy importante. Bueno, pero estamos hablando de un Parkinson prodrómico, Lupita, y hace ratito estábamos diciendo que, bueno, cuando aparecen los síntomas motores es porque la enfermedad ya avanzó, y no avanzó poquito, avanzó ya lo tan suficientemente que el mismo cuerpo ya no puede compensarlo. Si antes estas anomalías no eran notorias o no habían emergido clínicamente, es porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene una maravillosa capacidad compensar. Pero llega un momento pasado. Entonces, antes de que haya los síntomas motores, pues entendiendo que es una enfermedad neurodegenerativa y que se ha demostrado con razonable certeza que no solamente
se afectan las neuronas que específicamente modulan los movimientos, a saber, las neuronas dopaminérgicas. También hay otro grupo de neuronas, Lupita, que producen otro neurotransmisor que también se ve afectada, incluso quizá antes que la afectación de la dopamina. La cuestión es que cuando se afecta este grupo de neuronas noradrenérgicas, que tiene otras funciones en el cuerpo, no solamente en el cerebro, sino también otras funciones en el cuerpo, cuando se afectan estas neuronas noradrenérgicas suelen dar síntomas más ambiguos. Ambiguo quiere decir que les da una molestia que puede ser debido a otras más causas que aparte una enfermedad de Parkinson prodrómica o una enfermedad de Parkinson en estadio muy temprano. Se las voy a mencionar. La anosmia, el no oler bien, el tener defectos en la olfacción. Pues sí, o sea, hay más de una causa que te puede provocar este problema, ¿no? El ejemplo más claro y más reciente, el COVID. Las personas que se enfermaban de COVID pues, perdían el sentido del olfato, ¿no? También las personas que están en una enfermedad de Parkinson pueden tener esos síntomas, pérdida del olfato o disminución en su capacidad olfatoria. Otro síntoma es las alteraciones en el sueño. Los pacientes con enfermedad de Parkinson no duermen bien. Tienen una alteración que se llama alteración en el sueño REM, en el cual, bueno, pues hay anomalías en el sueño que a veces son muy sutiles, Lupita, y a veces se requieren estudios especiales del sueño para identificarlos. Igual también la anosmia, no hay estudios especiales para identificarlos. Más que estudios son test para la anosmia, para el problema de la olfacción. Hay test para identificarlos. Otra anomalía que pueden llegar a tener los pacientes es problemas en cómo su corazón late, cómo su vejiga se vacía, y en cómo su intestino se evacúa. Eso se llama disautonomía, cómo la presión se regula. Entonces, como te puedes dar cuenta, Lupita, estos síntomas, a lo mejor si se presentan en su conjunto, pues sea más difícil establecer, pues, una causa subyacente. En este caso, como estamos hablando, la enfermedad de Parkinson. El problema es que no siempre se presentan juntos. El problema es que a veces pues, los pacientes no consideran que amerita ir a una consulta con un especialista para hacer estos test o para solicitar estos estudios. Entonces, ninguno de estos signos y síntomas como tal se puede considerar como específico y exclusivo de una persona que tiene enfermedad de Parkinson. Se tiene que hacer en un conjunto, que se presenten los síntomas en su conjunto, que se hagan los diferentes test o las diferentes pruebas diagnósticas que nos ayuden a confirmar estas anomalías y obviamente la evaluación clínica de los expertos del trastorno por movimiento. Y esto pues conforme nosotros vamos, ¿y cuál es lo que todavía complica un poquito más las cosas, Lupita? Pues que muchas de estas cosas que te dije, que no puedo vaciar bien la vejiga, que estoy estreñido, que la presión, que se me baja, que mi corazón late anormal, que a veces me siento deprimido, que la parte de los movimientos, pues obviamente, Lupita, que conforme los seres humanos vamos envejeciendo, pues es todavía más complicado atribuir una causa a uno de estos síntomas o signos en específico. Y eso lo hace pues todavía más complicado. Entonces, pues es algo que tenemos que tomar en consideración al momento de decidir
ir a buscar una consulta en un experto con trastorno del movimiento. Como les dije, la edad es un factor de riesgo importante para la enfermedad de Parkinson. Y normalmente, Lupita, esta enfermedad ya se detecta en la etapa de adulto mayor, por allá de los 60, 65 años. Pero recordemos que esta enfermedad se diagnostica clínicamente a esa edad, pero si nosotros hacemos caso a lo que se ha investigado y a lo que sabemos sobre la génesis de la enfermedad de Parkinson, podríamos decir que las personas empiezan a incubar la enfermedad, por decirlo de una manera entendible, pues por allá de los 50 años, más o menos, ¿no? Porque pues sí, se dice que una enfermedad de Parkinson clínica le antecedió una enfermedad de Parkinson prodrómica, y lo mismo sucede con otras enfermedades neurodegenerativas. La cuestión es que antes del advenimiento de, por ejemplo, las técnicas de imagen molecular y de medicina nuclear, pues no tenías así como una manera de objetivizar que los síntomas que los pacientes estaban teniendo de toda esta constelación de síntomas que ya te mencioné, los motores y los no motores, no había una manera de encontrar o de objetivizar que también a esos síntomas se les asociaba un déficit dopaminérgico. Y estamos hablando del siglo pasado, Lupita, porque la imagen molecular de la dopamina es algo que a lo sumo tendrá 30 años. Entonces, ahora ya estamos empezando a entender estas cuestiones y estamos empezando a hacer este tipo de asociaciones o ver las correlaciones que hay entre esta sintomatología y ver y hacer posible ver mediante una imagen molecular, sí, junto con esas alteraciones que acabo de mencionar, aparte, los pacientes tienen déficits moleculares dopaminérgicos. Eso es algo que no tiene mucho que podemos hacerlo. Entonces, esto ha venido cambiando mucho estas situaciones, ¿no? Y la tendencia es que cada vez, Lupita, vamos a diagnosticar a los pacientes de Parkinson en estadios mucho, pero que mucho más tempranos. Entonces, por lo pronto, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, pues si usted presenta alguno de estos síntomas en su conjunto y ya razonablemente descartó que se deban a otra causa, pues yo creo que sería un buen momento de ir con un experto en trastornos del movimiento a consultar, ¿no? Como una manera preventiva. Además, Lupita, porque esta pregunta siempre lo tienen, siempre la tienen los pacientes siempre tienen esta duda, ¿esto se hereda? ¿Esto tiene una causa identificada? Como por ejemplo, si yo fumo me da cáncer de pulmón, o como por ejemplo, si mi padre fue diabético, a mí me puede dar diabetes. Pues la respuesta, Lupita, es que no, la mayoría de los casos son idiopáticos, esporádicos, es decir, que no hay claramente una causa que nosotros podamos decir, eso es lo que originó la enfermedad. No lo hay. Por supuesto que si hay pacientes que tienen Parkinson genético, Parkinson hereditario, pero cuando nosotros vemos la totalidad de los casos, los Parkinson hereditarios y genéticos pues explican aproximadamente del 5 al 10% de los casos. Y de esos pacientes que tienen un Parkinson genético hereditario, pues hemos aprendido bastante con respecto a las bases moleculares y funcionales que tiene esta enfermedad. Entonces, pues es importante tener en consideración pues estas cuestiones con respecto a los síntomas, Lupita. Así es, doctor. Pues mire, hay muchas preguntas, voy a tratar de irselas resumiendo, pero continuamos con la siguiente pregunta para usted. ¿El Parkinson siempre se presenta de la misma manera? De alguna manera ya nos hizo favor de compartirnos, pero bueno, si quiere agregarnos algo. Sí, Lupita, porque todavía tengo cosas que decir. Mira, aquí cuál es el punto. Que el Parkinson, que hay otras enfermedades que se parecen al Parkinson. O sea, si todos los pacientes que tienen temblor fueran Parkinson, pues la cosa sería menos complicada, ¿no? O si todos los pacientes que tienen rigidez y, por ejemplo, lentitud de los movimientos
no hubiese otra explicación que no fuera el Parkinson, pues la cosa también se facilitaría. Pero lo cierto es que hay un tipo de enfermedades, Lupita, que se han englobado con el término de parkinsonismos atípicos. Los parkinsonismos atípicos, como lo podemos intuir con su nombre, tienen rasgos clínicos, es decir, lo que se explora en el consultorio, lo que explora el experto en trastornos del movimiento, que comparten con la enfermedad de Parkinson. Pero hay ciertas características también clínicas que nos hacen sospechar que estemos ante un Parkinson verdadero. Nosotros, a manera de pues, un chiste moderno, podríamos hablar de los parkinsonismos atípicos como un parkinsonismo fake, pero más agresivo. Entonces, por eso es muy importante identificar esto, porque, Lupita, finalmente el tratamiento que se le da a un paciente con enfermedad de Parkinson puede no ser tan bueno para un paciente que tiene algo que se parece al Parkinson, pero que estrictamente no es Parkinson. De ahí la importancia de un diagnóstico certero. Ya no estamos hablando aquí de un diagnóstico precoz, de un diagnóstico certero, de poder diferenciar con razonable precisión dos pacientes que tienen síntomas similares, diferenciar cuál es Parkinson de cuál es un parkinsonismo atípico. ¿Por qué? Porque tienen diferente pronóstico, porque tienen diferente tratamiento. Si bien es cierto que dentro de los parkinsonismos, es decir, enfermedades que comparten nuevamente, lo voy a repetir, la tríada parkinsónica, que son síntomas motores, rigidez, temblor y lentitud de movimientos, todas las enfermedades que comparten esta tríada parkinsónica hay que poderlas diferenciar. Porque te repito, a pesar de que se parecen en el principio, pues hay algunos pacientes que les va razonablemente bien y hay otros que no les va tan bien. Y lo que se ha visto es que esos pacientes a los cuales no les va tan bien o les va definitivamente mal, es porque se les está tratando como una enfermedad de Parkinson cuando en realidad lo que tienen es un parkinsonismo atípico. Entonces eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y también mediante los estudios de medicina nuclear e imagen molecular hay rasgos que nosotros podemos objetivizar en una imagen médica sofisticada que nos permiten hacer esa diferenciación. Otro ejemplo, el ejemplo clásico también, Lupita, es el temblor. El temblor cuando se presenta por sí solo no se considera, el temblor por sí solo, obviamente por concepto, no se considera como la tríada parkinsónica, no se considera parkinsonismo, para que me entiendan. Cuando hay dos síntomas de la tríada parkinsónica, eso sí es parkinsonismo. Cuando hay tres, pues obviamente también es parkinsonismo. Pero cuando el paciente solamente tiene rigidez, o cuando el paciente solamente tiene lentitud de movimientos, o cuando el paciente solamente tiene temblor, que esa es la viñeta clínica más característica, la más frecuente, pues eso es un síntoma aislado, no es un parkinsonismo. Pero dentro de las causas que pueden hacer que un paciente esté con temblor, pues es un Parkinson, una enfermedad de Parkinson incipiente. Si nosotros nuevamente nos vamos a recordar la historia natural de la enfermedad, ese temblor cada vez se va a hacer más severo, ese temblor después se va a acompañar a la mejor de rigidez, a la mejor de bradicinesia y después a la mejor ya va a ser bilateral. Pero nosotros lo estamos objetivizando en una etapa temprana, cuando solamente es un temblor. Y hay otras causas de temblores que se llama temblor esencial, que no implican los mismos mecanismos fisiopatológicos que la enfermedad de Parkinson. Luego entonces tienen un diferente tratamiento, tienen un diferente pronóstico. Y de verdad, créeme, Lupita, que en la experiencia que he tenido con muchos pacientes que tienen esta situación de temblor, créeme que alivia mucho a ellos, a los pacientes les alivia mucho saber con razonable certeza que la causa de sus síntomas no es debido a una enfermedad de Parkinson.
o les permite resignarse y luchar cuando saben que pues sí, hay evidencia clara de que hay datos que sugieren que los síntomas que tienen son enfermedad de Parkinson. Y los pacientes, Lupita, prefieren lidiar con eso que lidiar con la incertidumbre. Entonces, algo que hacen los estudios de la medicina nuclear y la imagen molecular es precisamente eso, dar certidumbre. El que podamos decir con razonable certeza si un paciente tiene o no una enfermedad que se considera altamente tratable con buen pronóstico, una enfermedad que se considera altamente tratable con un pronóstico que pues sabemos que es progresivo, que cada vez va a ir avanzando más, o una enfermedad que es agresiva y que tiene un pronóstico no tan bueno porque el tratamiento no es tan efectivo. Eso es lo que nosotros podemos hacer junto con los demás exploraciones, análisis que se hacen por los expertos en trastornos del movimiento, los neurólogos y demás médicos especialistas. Es lo que nosotros podemos aportar para que los pacientes empiecen a tener mejores diagnósticos, Lupita. Así es, doctor. Y desafortunadamente aquí algo de los especialistas en conjunto, lo que dice, estaba yo tratando de compartirle esta pregunta, porque dice, yo viví 5 años equivocado con un diagnóstico de Parkinson y no era Parkinson. ¿Este medicamento que tomé durante 5 años me puede hacer daño? ¿Puede traer alguna otra consecuencia? Pues si se refiere al tratamiento con dopamina, la dopamina por sí es un tratamiento que solamente debe ser prescrito por un experto. ¿Por qué? Pues porque la dopamina tiene un ajuste muy fino. Okay. Pues porque es lo más común. Porque generalmente a muchos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, bueno, o que tienen un cuadro clínico que es compatible con la enfermedad de Parkinson, pues se les da dopamina. De hecho, un criterio diagnóstico importante es que si el paciente mejora con la administración de dopamina o con la suplementación de dopamina, porque en realidad lo que les dan es levodopa, con la suplementación de dopamina, eso es como algo que te hace tener mayor probabilidad de que estés ante un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el hecho de que no haya una buena respuesta a la prueba terapéutica con dopamina, pues eso puede implicar dos cosas. Que tu paciente tenga un parkinsonismo atípico y no una enfermedad de Parkinson, o que siga teniendo Parkinson, pero con una presentación anómala, o que haya algo que esté modificando la respuesta del cuerpo al test con dopamina. Y eso es muy importante porque si te das cuenta con el test de dopamina, pues con razonable certeza tú puedes decir, bueno, si este paciente es muy probable que tenga enfermedad de Parkinson, con un test de dopamina positivo, es decir, que el paciente mejora con el medicamento. Pero con un test de dopamina negativo, tú no puedes excluir y decir que el paciente no tiene enfermedad de Parkinson. Entonces, esas son necesidades clínicas que debemos nosotros, o bueno, que nosotros desde el punto de vista de la imagen médica estamos empezando a aportar en los diagnósticos de los pacientes. Entonces, si finalmente lo que en este caso, y esto es pura especulación, es con fines didácticos, porque en realidad no conozco a profundidad el caso, pero con fines didácticos, o sea, si el paciente tuvo una enfermedad que se trató con dopamina, creyendo que era enfermedad de Parkinson, pero finalmente resultó que no era enfermedad de Parkinson, que era un parkinsonismo atípico, pues de todas maneras el tratamiento pues solamente ayudó parcialmente al paciente, ¿no? No se intuye que le haya provocado un mayor daño. Sin embargo, pues los efectos secundarios al tratamiento, pues sí que hay que tener cuidado y estar muy pendientes y consultar con un experto en trastorno del movimiento, porque el tratamiento con dopamina se tiene que estar ajustando al final
por la misma enfermedad cada vez es más complicado tener el control de los síntomas y también te puede dar efectos secundarios por la administración de la dopamina, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener bastante bien cuidado, bastante bien controlado, pues para que los pacientes puedan llevar un control adecuado de su enfermedad. Como lo dijimos, la enfermedad de Parkinson es muy tratable. Y como lo hemos dicho más de una vez, Lupita, pues hay médicos que se especializan en tratar la enfermedad de Parkinson y generalmente con ellos es con quienes se tienen mejores resultados. Entonces, la enfermedad de Parkinson sí, o sea, la puede diagnosticar un médico que no necesariamente es experto en trastornos del movimiento, pero la recomendación es que sí sea tratada por un experto en trastornos del movimiento y quizá para hacer los ajustes finos que se requieren en cuanto a los tratamientos y obviamente siempre y cuando ya se cuente con un diagnóstico razonablemente certero, porque muchas veces pasa lo que nos están comentando. Se hacen test, se hacen pruebas en donde, bueno, todavía queda cierto margen de duda, pero pues ya con eso se asume que el paciente tiene una enfermedad, ¿no? En este caso Parkinson, y después conforme va pasando el tiempo, sucede que no se va viendo la progresión esperada para un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, y cuando se vuelve a reevaluar el caso, pues resulta que, como lo comentó, ¿no? En este caso, y esto es bastante frecuente, ¿eh? Muchos pacientes que viven pensando que tienen enfermedad de Parkinson, cuando en realidad lo que tenían era parkinsonismo. Entonces, esto es algo bastante importante que nosotros esperamos pues sea cada vez menos frecuente, ¿no? Porque pues también el paciente tiene que saber que hay maneras en que pueden aportar, que aportan evidencia para confirmar, corroborar o hacer más robusto el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y en realidad, pues la medicina nuclear y la imagen molecular puede aportar para estas situaciones, Lupita. Entonces, pues ese sería el consejo. Así Y es, bueno, doctor. ya para redondear esto, porque quizá le está preocupando esto al paciente, es poco probable que el tratamiento con dopamina le haya hecho que usted empeorara aún más en la condición de la enfermedad, tal vez en los síntomas. Entonces, eso es muy importante. Si hay alguna duda con respecto a eso, pues la recomendación es acudir con un experto en trastornos del movimiento. Ya, Lupita, gracias. Así es, doctor. Pues mire, antes de pasar a la última pregunta, otra de las preguntas pero pues muy presentes es, ¿qué estudio recomienda usted para diagnosticar el Parkinson? ¿Qué estudio de Sí, medicina nuclear? sí, Lupita, aquí viene pues ahora ya la parte de la medicina nuclear que me voy a echar como en 5 o 7 minutos porque es lo que nos queda de tiempo. Pues miren, hemos estado hablando mucho de que la medicina nuclear y la imagen molecular ha venido a suponer un avance en cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y enfermedades relacionadas. Entonces, los seres humanos, la ciencia y la tecnología médica ha sido capaz de crear radiotrazadores que nos permiten a nosotros visualizar el estado del sistema dopaminérgico. La dopamina es algo muy importante en la enfermedad de Parkinson. Entonces, al día de hoy, en la práctica clínica en México, contamos con 4 estudios que a veces no es necesario hacer los 4, que los podemos hacer en combinación o a veces solamente se debe hacer uno, que nos permiten acercarnos a diagnósticos más tempranos, pero también más certeros, haciendo uso de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, el primer estudio que se empezó a utilizar para este diagnóstico, Lupita, por allá de finales del siglo pasado, fue un estudio que nos permite visualizar la parte final en donde las neuronas entregan la dopamina en el cerebro, ¿no?
que se llama el DaTscan. El DaTscan es un radiotrazador que está disponible en México. Después también se creó un radiotrazador que nos permite visualizar las neuronas noradrenérgicas. ¿Se acuerdan que les hablé de las neuronas noradrenérgicas que también daban síntomas no motores? Pues también podemos nosotros visualizar el estado de las neuronas noradrenérgicas, es decir, si están presentes o si están ausentes. Después tenemos el radiotrazador que nos permite visualizar el metabolismo energético del cerebro, las diferentes partes del cerebro, cómo están funcionando desde el punto de vista energético, desde el punto de vista metabólico. Es el estudio de PET, tomografía por emisión de positrones con FDG. Y actualmente, o sea, todos estos están disponibles clínicamente en México. Y finalmente tenemos ahorita el estudio con fluorodopa, que nos permite visualizar la síntesis y el recambio de dopamina adentro del cerebro. Otra vez la dopamina. Entonces, dependiendo del contexto clínico, dependiendo de la particularidad del caso, Lupita, es que nosotros podemos recomendar hacer uno u otro o combinaciones de estos estudios. ¿Por qué? Pues porque entre más evidencia nosotros tenemos de rasgos biológicos que nos sirven como biomarcadores de la enfermedad, nosotros tenemos todavía una mayor un diagnóstico con el diagnóstico clínico. Entonces ya hablé de 4 estudios. La gammagrafía con MIBG, el PET con FDG y el PET con DOPA. Todos estos están más o menos disponibles en México. Si usted vive en Chiapas o si vive en San Luis Potosí, pues tendría que ver qué estudio es el que está disponible en su región o si usted tendría que acercarse a la Ciudad de México. Otra cosa bien importante, Lupita, bien importante, no es nada más comprar que le hagan unas imágenes, por favor. Estos estudios, para que sean bien interpretados, para que ayuden en lugar de confundir, por favor, deben ser interpretados por expertos. En muchos lados se los pueden vender, pero eso no quiere decir que la persona que le toque analizar y emitir una opinión médica sepa lo que está haciendo. Por eso es altamente recomendable que siempre sus estudios sean con personas, con médicos nucleares, y deben ser médicos nucleares, no radiólogos, médicos nucleares expertos que sepan lo que están haciendo, que sepan lo que están diciendo, que sepan analizar el estudio. De tal manera que, como lo dijo Lupita, pues sí, o sea, aquí pues ver la particularidad de cada uno de los casos, pues nos consumiría todo el programa. Y pues estamos con las líneas abiertas, estamos con los números disponibles para atender cada caso en lo particular, ya sea que usted sea médico, que usted sea paciente o que sea familiar, para pues darles la asesoría y la consejería con respecto a medicina nuclear e imagen molecular y pues ver en qué ciudad está usted y qué es lo que más le convendría con respecto a realizarse estos estudios, que si se los están preguntando, Lupita, no son estudios baratos. Por eso es importante, para que el estudio no decepcione y la gente no sienta que no vale la pena pagar por algo caro, malo, que no resuelve el problema. Por eso siempre es recomendable que se haga solamente con expertos. Nuevamente, mucha atención en ese punto. Porque, pues, pareciera muy sencillo, ¿no? Como les dije, pues vemos si están las neuronas o no. O sea, decirlo es sencillo. Pero en realidad saber cómo manipular la imagen y cómo entenderla, eso ya no es tan sencillo. Se requieren años de experiencia y años de preparación. Entonces tengan mucho cuidado, no permitan que gente temeraria que no sabe lo que está haciendo, pues les dé
información que sea de dudosa credibilidad. Entonces, esto es extremadamente importante con respecto. Y les puedo decir que, pues, a diferentes sitios, pues, ustedes pueden acceder al DaTscan o al estudio con DOPA o al estudio con PET o al estudio con MIBG, con metiliodobenzoilguanidina, y pues con todo gusto nosotros les asesoraremos para darles la mejor recomendación. Así es, doctor. Pues mucha incertidumbre, muchísimas preguntas alrededor de, a mí me ha causado muchísimo gusto que finalmente pues lo esperan cada martes y este regreso fue muy importante. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo vía WhatsApp, saben, y si no se los compartimos, tenemos una red de colaboración con muchas organizaciones de la sociedad civil y existen muchos padecimientos aquí y bueno, ha sido un boom hablar del Parkinson, si es una edad determinada, si puede haber cambios y principalmente en esta parte de los estudios. Es muy importante esta explicación que el doctor Díaz da. Una cosa es ser médico nuclear, el doctor Díaz es médico nuclear, y otra cosa es ser radiólogo. Es algo muy importante que debemos identificar. Por eso todas nuestras redes, todos nuestros canales de comunicación están listos para que puedan ustedes tener una charla, un intercambio de opinión y poderlo visitar al doctor. Él se encuentra en Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Acoxpa. Y bueno, para finalizar, doctor, una de las preguntas también muy socorridas esta noche es, ¿estos estudios se realizan en los hospitales públicos del sector salud? Sí, Lupita, sí se realizan en hospitales públicos nuevamente. En el Instituto Nacional de Neurología es donde los pacientes podrán encontrar estos estudios en el sector público bien hechos. Porque luego, bueno, pues en una buena intención de atender a los pacientes, pues a lo mejor algún familiar, algún amigo le consigue, o no sé, alguna circunstancia, le consigue poderse hacer el estudio en una institución pública, pero siempre, siempre nuevamente, se haga en público o se haga en privado, el tener un médico nuclear experto en analizar PET cerebral es algo que no se debe pasar por alto. Para que se entienda, no es suficiente tener las imágenes. Necesitas un médico especialista y experto que sepa entender la imagen y que sepa decirte a ti o a tu médico qué es lo que está pasando dentro de tu cerebro. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias. Lamentablemente nos ganó el tiempo, pero vamos a hacer un esfuerzo porque la próxima semana hagamos una segunda parte. Hay muchísimas preguntas en curso. Tal vez la próxima semana sería oportuno que el doctor nos fuera compartiendo sus opiniones sobre estas preguntas que quedan. Vamos a resumirlas porque hay muchas preguntas que se repiten, pero mientras tanto, doctor, fue un gusto enorme volver a tenerlo en esta emisión número 99 y buscaremos hacer la emisión número 100 la próxima semana. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gracias. Muy buenas noches a todos y esto es la medicina nuclear y la imagen molecular. Hasta pronto. Repasamos la tecnología. Ya estás al día. Este fue su programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.